Hola, bienvenidos nuevamente a esta segunda lección, esta segunda carta del Evangelio. Tenemos hoy como título otra pregunta. ¿Por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? ¿Por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Todos nuestros campos hispanohablantes que nos escuchan, es importante que tomemos nota de estas lecturas, que podamos revisar el material de evangelismo, que lo tienen probablemente, y si no, pues poner atención y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos guíe para ver esta respuesta a esta pregunta que hoy la Biblia nos enseña y poder ver la realidad espiritual desde la palabra de Dios. Esta segunda carta plantea la pregunta, ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? La lectura bíblica que hoy tenemos la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo número 2. Es un texto seguramente conocido por nosotros. Vamos a leer juntos si estás en casa con tu Biblia. Dice Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Una vez más, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. La gente no puede encontrarse con Dios simplemente porque la gente o las personas muchas veces vivimos sumergidos en la religión, muchas veces vivimos sumergidos en la idolatría, buscamos por otros caminos como la realidad espiritual de nuestros países hispanohablantes nos muestra, como la brujería, la santería, la adivinación, el chamanismo, los videntes. Vivimos así totalmente separados de Dios, totalmente ignorantes de Dios. Con todo respeto se dice esto, por favor. Pero la gente es infeliz porque está separada de Dios. Veíamos en la primera carta el problema fundamental de Génesis 3. La vida separada de Dios conlleva a una miseria, a una ignorancia espiritual tremenda. Veíamos en el capítulo de Génesis 3, 16 al 19, cómo el hombre tiene dolor, maldición todos los días de su vida. Cómo el hombre está atado bajo un ser espiritual que es Satanás, el diablo. Cómo el hombre sufre fracasos, cómo el hombre se esfuerza y cómo el hombre al final muere porque todos vamos a morir. Entonces, la pregunta, ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? ¿Cuál es ese problema? Conocemos el pecado fundamental de Génesis 3, que veíamos en la primera carta. Conocemos esa consecuencia que trae al hombre, esa maldición. Y el hombre está separado de Dios por un problema fundamental. Vamos a ir conociendo este vocabulario también. El problema fundamental significa Génesis 3, la separación del hombre con Dios. Entonces, cuando el hombre queda separado de Dios en Génesis 3, su espíritu está muerto. El espíritu del hombre queda muerto. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos muertos espiritualmente, por eso que el hombre está separado de Dios, el hombre no puede encontrarse con Dios y empieza y vaga por otros lugares y no mira la realidad espiritual desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Este es el estado en el que el Espíritu de Dios le ha dejado. Después de la caída, porque recordemos que el hombre original fue hecho a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1.27. El hombre originalmente fue creado con autoridad por Dios, Génesis 1.28, para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después de la caída, el hombre queda espiritualmente muerto. Génesis 2.17, la Escritura dice la Escritura que Dios dice a Adán que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente va a morir. Cuando Adán desobedece, juntamente con Eva en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, cuando ellos desobedecen, el hombre muere, pero no muere físicamente, el hombre muere espiritualmente. Pasa una sentencia el hombre, entonces el hombre vive bajo esa sentencia, el hombre recibe maldición, en otras palabras. Entonces, el hombre, porque el Espíritu de Dios le ha dejado, el Espíritu de Satanás toma al hombre. El Espíritu de Satanás toma al hombre. Ya veíamos en la primera carta que Satanás es un ser espiritual que aparece en la palabra de Dios. Satanás, el diablo, los demonios, aparecen desde Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos callar esto, tampoco escandalizarnos porque es la palabra de Dios que nos enseña esto. En 1 Corintios 2.12 dice la Escritura, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay un espíritu que proviene del mundo, es el espíritu de Satanás, el espíritu que engaña al hombre. Entonces, como el hombre se vuelve ignorante de la voluntad de Dios, todo su conocimiento y su sabiduría se entenebrece. El hombre no puede entender el Evangelio. El hombre no puede entender el Evangelio. El hombre no puede recibir
la palabra de Dios y no puede entender la palabra de Dios. Y no es que el hombre no quiera entender la palabra de Dios, sino que hay un ser espiritual que obra para que el hombre no entienda la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos 4 y 5, dice muy claro, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El Dios de este siglo, el Dios con minúscula está, de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El hombre se esfuerza por encontrarse con Dios. El hombre se esfuerza por encontrarse con Dios. Cuando el hombre va a buscar a Dios, eso se llama religión. El hombre quiere hacer un camino que no puede construir por sus propios métodos. El hombre, tú y yo, no podemos llegar a Dios por nuestros propios métodos. Es algo imposible. Es algo imposible. Esa es la diferencia con el Evangelio. Mientras que la religión es el hombre buscando a Dios, en el Evangelio es Dios quien viene a buscar a los hombres a través de Jesucristo. Es Dios quien, sin consultarte a ti, sin consultarme a mí, creó su plan de salvación para rescatarnos del problema fundamental de Génesis 3, que es la causa principal por la cual el hombre no puede encontrarse con Dios. Porque ya la palabra nos dice hoy en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo está la salvación. El hombre es un ser espiritual, por ello tiene un instinto natural para buscar a Dios. Naturalmente el hombre está buscando a Dios. Recuerda Génesis 1:27, Génesis 1:28. El hombre es un ser espiritual. ¿Por qué el hombre va a adorar? ¿Por qué el hombre va a peregrinar? ¿Por qué el hombre hace idolatría? ¿Por qué el hombre va a la brujería? ¿Por qué el hombre va al chamanismo? ¿Por qué el hombre entra en la adivinación? ¿Por qué? Porque el hombre quiere conocer un mundo espiritual, pero no mira al mundo, la realidad espiritual desde la Biblia. No mira su mundo espiritual y el Evangelio que el Señor nos da a nosotros para vivir una vida espiritual sana, correcta, pura en el Señor. Es por eso que la gente piensa que puede encontrarse con Dios siendo sinceros, haciendo buenas obras. Está bien que se haga eso, pero es el fracaso porque no es el camino para encontrarnos con Dios. El ser sincero, el hacer buenas obras es una cosa, pero el camino para encontrarnos con Dios es otra cosa completamente diferente. No podemos mezclar eso. El hombre puede ser sincero, pero el camino para encontrarse con Dios no es ese camino, es incorrecto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La gente piensa que la religión es la respuesta, por ello busca una religión y vive una vida religiosa. Mateo 12, 43, 45. El hombre, ya hemos dicho antes, la religión es cuando el hombre empieza a buscar un camino para llegar a Dios. El Evangelio es opuesto a eso. El Evangelio es Dios quien vino por ti, Dios quien vino por mí. Dios quien vino por la humanidad. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. La Virgen concebirá, Isaías 7:14. Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la promesa y es el cumplimiento. Ese es el Evangelio. La gente trata de encontrarse con Dios mediante la filosofía, pero fracasa y cae en un estado de gran vacío. La filosofía tiene puntos buenos, tiene puntos correctos, pero no tiene nada que ver con tu vida espiritual. La filosofía no es el camino para que tu espíritu, para que nosotros podamos llegar a Dios. No tiene nada que ver. No se puede mezclar una cosa con otra. Tenemos que ver por qué el hombre no puede encontrarse con Dios. Porque el hombre está viviendo una vida religiosa, el hombre vive separado de Dios, el hombre busca bajo métodos humanos, por lo tanto, fracasa. Fracasa, nuestro destino no cambia. Si morimos separados de Dios, la palabra de Dios nos dice que existe el infierno. Si morimos separados de Dios, el hombre va al infierno. Por eso hoy nosotros como hijos de Dios, o si es la primera vez que escuchas este video, tienes que tomar en cuenta que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Dios nos dio a nosotros para alcanzar la salvación, solo a través de Jesucristo. Esto es porque la gente no sabe lo que es el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Tú y yo tenemos pecados todos los días, probablemente sí, pero hay un pecado original en nuestra vida, fundamental en nuestra vida, que solamente puede ser resuelto a través del Evangelio. Ese pecado fundamental es el problema de Génesis 3, donde el hombre queda en maldición, donde el hombre queda vacío, el hombre queda huérfano espiritualmente. Es el pecado, el cual ningún conocimiento, ni dinero, ni fama puede solucionar. Es un pecado fundamental.
que así tengas lo que tengas en este mundo, no se puede resolver por eso. Solamente hay un camino para alcanzar la salvación. Y hoy la palabra nos dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Solo Jesús es el Cristo, solo Jesucristo. Cuando nos aferramos a esa verdad espiritual, empezamos a entender, a realizar. Puedo ser un gran profesional, puedo ser una gran persona, puedo tener una gran familia, o puedo estar pasando circunstancias adversas, o puedo estar sumergido en un problema que no sé cómo salir. ¿Qué necesito? Necesito salvación primero. Necesitamos salvación primero. Esta segunda carta, ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Es porque el hombre no conoce cómo obtener la salvación. El hombre cree que llegar a Dios es a través de métodos humanos, a través del pensamiento, a través de las filosofías, a través de las teorías. Pero la palabra es clara y precisa el día de hoy. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, a nosotros, en el cual podamos ser salvos. Nuestro espíritu se salva en el momento que entendemos la salvación y que realizamos y nos damos cuenta que es solo a través de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que hoy nuestros pueblos hispanohablantes puedan restaurarse, que nuestra vida individual pueda restaurarse, que nuestra nación pueda restaurarse conociendo solo el Evangelio, conociendo solo la verdad por la cual el hombre puede llegar a Dios nuevamente, desechando y bloqueando todos los desastres. Es el Evangelio de Jesucristo, pueblo hispanohablante, al cual tenemos que aferrarnos, el cual tenemos que predicar, al cual tenemos que evangelizar. Hay gente que no conoce el problema fundamental de Génesis 3 y su vida está deambulando en fracasos. Es muy triste ver eso. Por eso nos paramos hoy aquí y mediante este material de evangelismo, que es la carta número 2, el evangelio sea propagado a través de tu vida, que tú seas un evangelista, que puedas ser la persona que puede explicar qué significa la salvación, qué significa recibir la salvación. Primero, para encontrarnos con Dios, tenemos que explicarle a las personas, testificar a las personas, hay que recibir la salvación. La salvación significa escapar del problema de Génesis 3, escapar de la maldición, escapar de la atadura de Satanás, escapar de ese vacío espiritual que hay en nuestro corazón. Recibir la salvación significa volver a nacer. ¿Para qué? Porque sin nacer de nuevo, no puedo ver a Dios. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 5. La Escritura dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es a través del Espíritu Santo de Dios, cuando nuestro corazón se abre para tener a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Primera de Corintios 3:16. Somos el templo de Dios, es recibir la salvación. Es Jesucristo vino a solucionar, vino a morir en una cruz, pero también resucitó conforme a la Escritura. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Recibir la salvación significa ser libre del Satanás, cambiar nuestro destino espiritual. Ya no vamos camino al infierno, vamos camino a la vida eterna. Tenemos la vida eterna, es el reino de los cielos. La salvación significa salir del pecado. ¿De qué pecado? Del pecado fundamental de Génesis 3. Resolver ese problema fundamental es resolver todos los problemas de mi vida, es resolver todos los problemas de tu vida, pasados, presentes y futuros, porque Cristo porque Cristo está en nosotros. Recibir la salvación significa librarse del destino del infierno. No calificamos para ir al infierno. Los hijos de Dios hemos ganado la vida eterna, Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo. El infierno es un lugar designado para los hijos de Satanás, Mateo 25:41. No es para el ser humano. Pero Satanás está arrebatando al ser humano porque no entendemos, porque la iglesia no se levanta para proclamar a Cristo. Hoy es nuestra oportunidad, campo hispanohablante, de proclamar un evangelio puro, de explicarle a la gente el problema fundamental y dar la respuesta
que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El cielo es un lugar para los hijos de Dios. El cielo es un lugar para los hijos de Dios. Nada en el mundo, esto recordemos, no hay nada en el mundo que tiene el valor para ganar el cielo. Solamente es a través del Hijo de Dios, porque para eso Jesucristo vino a esta tierra en forma de hombre. Para eso Jesucristo fue azotado. Para eso Jesucristo cargó la cruz, cargó el madero, caminó hacia el monte. Para eso Jesucristo fue crucificado. Y para eso Jesucristo derramó su sangre para resolver un problema fundamental, el cual ni tú ni yo puede resolver, ni ningún superhéroe. Para eso Jesucristo murió. Y no solamente que murió, sino que resucitó además y que está vivo ahora con nosotros también. Es el poder del Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, es lo que Dios nos dio a nosotros para salir del pecado fundamental. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el poder de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nombre sobre todo nombre, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Es solo proclamar a Cristo, el Hijo del Dios viviente, que hoy nuestra vida espiritual pueda llenarse de gracia y darnos cuenta por qué el hombre no puede encontrarse con Dios. Es porque el hombre está buscando en otros caminos y ha dejado de lado lo más importante, que es lo que la palabra de Dios nos enseña. Que hoy nuestra fuerza espiritual dentro del Evangelio se restaure para poder proclamar el Evangelio bíblicamente. ¿Por qué no se puede conseguir la salvación mediante el esfuerzo? No se puede conseguir la salvación mediante el esfuerzo porque no se puede revivir un espíritu mediante el esfuerzo. Es simple. No se puede revivir el espíritu mediante la ayuda de otras personas. Tú no puedes ayudar a otra persona si no es solo a través del Evangelio y que tenga a Cristo en su corazón para ganar la salvación. No ha sido enviado ningún héroe capaz de vencer a Satanás. No hay. Solo Jesucristo, 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Solo Jesucristo tiene ese poder. La salvación es la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Tomamos la salvación por la gracia de Dios. Hoy nosotros tenemos que recordar esto. La salvación no es por lo que yo haga, no es por la manera como me comporte, no es porque voy a la iglesia, no es porque canto bonito la alabanza, no es porque hago miles de cosas, no. La salvación es por la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por la gracia de Dios. Martín Lutero confesó, la salvación es por la gracia de Dios. Hoy esa gracia de Dios está con nosotros, pueblo hispanohablante. Que podamos compartirla, que podamos testificar el Evangelio y que podamos resolver esos problemas espirituales que no se ven. Que esas fuerzas de las tinieblas se puedan desvanecer en nuestros pueblos hispanohablantes y que una generación nueva se levante conociendo y mirando nuevamente a Dios a través de solo Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es la carta número 2. Constantemente las personas están viviendo pesadillas. Hay mucha gente, muchas personas en la sociedad enfermas físicamente, mentalmente. Hay un problema de salud. Hay que cuidar nuestra salud. Hay que hacer ejercicios físicos. Hay que tener una vida ordenada también, prudente. Hay que nutrirse de la manera inteligente en los alimentos. Hoy, pueblo hispanohablante, tenemos que recordar esto importante. Tenemos que recordar que la única manera que el hombre puede encontrarse con Dios es una asignación para la casa, es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordar esto. ¿Por qué? Porque nuestra identidad cambió. Nuestra identidad cambió. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Somos templo de Dios. Nuestra autoridad cambió con Jesucristo. Cambió. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no solamente eso, sino que sobre nuestra vida está el reino de Dios. El reino de Dios. Mateo 17. El reino de Dios se ha acercado. Mateo 12, 28.
Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a mi vida el reino de Dios. Y lo que nos enseñó Jesús a sus discípulos por 40 días, Hechos 1:3, el reino de Dios. Que en este tiempo podamos orar con una identidad, que somos el templo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, con una autoridad, la potestad de ser hecho un hijo de Dios, y con la seguridad de que el reino de Dios está sobre nuestra vida. No hay nada ni nadie, remanentes, pueblo hispanohablante, hijos de Dios, o si eres una persona que está escuchando por primera vez esta lectura, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo es a través de Jesucristo que podamos aferrarnos a esta verdad espiritual y podamos vivir una vida de disfrutar el Evangelio, una vida de felicidad dentro de Cristo Jesús, que tanta falta nos hace nuestros pueblos hispanohablantes. Que sea un día de gran bendición, un gran abrazo. Continúen visitándonos aquí en rutc.tv y gran bendición y gracia para todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de este canal. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo, obra a través de tu Espíritu Santo, y que podamos entender y realizar la importancia de la salvación solo a través de Jesucristo. Quebrantamos todas las fuerzas de las tinieblas en los campos hispanohablantes y el mundo entero, Señor, y que el Evangelio siga siendo propagado a través de este material de las cartas del Evangelio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.